A continuación vamos a recordar que eran los circuitos RC, ¿vale? Y vamos a ver un parámetro muy importante en ese tipo de circuitos que es la constante de tiempo. Estos circuitos RC volverá a aparecer algún circuito de este tipo cuando estudiamos en el tema 2 los circuitos rectificadores, ¿vale? A la salida de ese rectificador habrá un circuito RC y nos será mucho más sencillo analizarlo y comprender qué es lo que pasa si aquí hemos visto, bueno, las bases fundamentales de esos circuitos. Primero, ¿qué es un circuito RC? Es simplemente un circuito en el que hay una resistencia en serie con un condensador, ¿vale? Vemos aquí una resistencia R y un condensador C. De ahí viene su nombre, circuito RC. Bueno, si le aplicamos un voltaje aquí a la entrada, si aquí ponemos más tensión que aquí, ¿cómo responde este circuito? ¿Qué es lo que sucede en el circuito? Bueno, pues eso es lo que vamos a estudiar nosotros en esta sección. Vamos a suponer que en el nodo de entrada, en SVE del circuito RC, lo tenemos conectado a través de un interruptor al terminal de una batería, ¿vale? Entonces vamos a suponer que aquí tenemos, fijaros, una batería y que, bueno, este circuito RC que tenemos aquí lo podemos conectar a la batería a través de un interruptor, de tal forma que lo podamos conectar o desconectar, ¿vale? Fijaros que si desconectamos el interruptor de la batería, lo conectamos aquí y cerramos el circuito. Cerramos el circuito por aquí, o cuando ponemos el interruptor conectado a la batería, cerramos el circuito a través de la batería en sí. Vale. Pues vamos a analizar qué pasa cuando con la salida VC, con la tensión que hay en el condensador, la tensión entre este punto y este punto, vamos a ver qué pasa con esa tensión cuando bajamos y subimos el interruptor, ¿vale? Cuando cerramos el circuito con la batería o sin la batería. Bueno, de esta forma vamos a analizar cuánto vale VC en tres estados distintos. Antes de subir el interruptor, después de subir el interruptor o después de bajar el interruptor, en esos tres casos. Bueno, primero, antes de subir el interruptor, es decir, suponemos que tenemos el circuito RC, pero el interruptor lo tenemos cerrado de esta forma, así que no lo tenemos conectado a la batería, simplemente tenemos el circuito tal cual. Bueno, pues comenzamos el análisis. Para comenzar este análisis hay que determinar cuál es el estado inicial del circuito antes de que algo cambie, antes de conectar a la batería. Con el interruptor, como lo tenemos hacia abajo, podemos dibujar este circuito equivalente, donde la tensión de entrada, V, es 0 voltios, es decir, la tensión entre este punto y este punto, bueno, pues un cortocircuito es 0 voltios. Y el lado izquierdo de la resistencia, este de aquí, está conectado a la parte inferior del condensador, ¿vale? Todo esto de aquí es un cortocircuito, hay la misma tensión, es como si lo tuviésemos directamente conectado este punto a este. Bueno, supongamos por el momento que el circuito lleva mucho tiempo en este estado, de tal manera que cualquier carga que hubiese almacenada en el condensador, recordad cuando vimos condensadores que dijimos que los condensadores se encargan de almacenar energía eléctrica en otro tipo de energía, almacenan energía eléctrica en forma de campo eléctrico. Por lo tanto, en este condensador podía haber almacenada energía eléctrica, podía haber electrones acumulados en el condensador, pero vamos a suponer que el circuito lleva mucho tiempo desconectado de cualquier batería, de tal forma que no hay ningún tipo de carga almacenada en el condensador. Se ha drenado todo a través de la resistencia, ¿vale? Ahora veremos que cualquier carga que hay en el condensador se puede ir drenando en la resistencia. Las resistencias disipaban energía eléctrica. Bueno, de este hecho, entonces sabemos que el voltaje en el condensador debe ser 0 voltios, ¿vale? Que en ese estado inicial, VC, vale 0 voltios, porque no hay ningún tipo de carga en el condensador. Si no hay carga, pues no hay tensión, ¿vale? La diferencia de tensión era la diferencia de potencial que había. Si aquí hubiese electrones, en esta parte, pues habría aquí carga negativa, aquí habría carga positiva y habría diferencia de tensión. Y VC valdría cierto valor. Pero si no hay nada, no hay carga almacenada en ningún sitio, son 0 voltios. Bueno, pues estado inicial, VC igual 0 voltios. Como en el condensador hay 0 voltios, por tanto, tampoco hay voltaje en la resistencia, ¿vale? Y la corriente que fluye por la resistencia, y también la corriente que fluye por el condensador, lógicamente, es igual a 0 amperios, ¿vale? Si no hay aquí ninguna tensión y aquí tampoco hay ninguna tensión, pues no hay ninguna corriente, no hay diferencia de potencial en ningún punto del circuito, en todos lados hay 0 voltios, por lo tanto, no fluye corriente. Este circuito está completamente parado. Bien, ¿qué ocurre en el punto 2, en el estado 2? ¿Qué pasa después de subir el interruptor? Cuando subimos el interruptor y conectamos nuestro circuito RC
a la batería. ¿Qué ocurre en ese momento? Bueno, pues que comienza a fluir por el terminal positivo de la batería corriente, por aquí empieza a fluir corriente, por aquí pasa por la resistencia y llegaría al condensador. Y en el condensador empezaría a acumularse carga. ¿Qué carga se acumula? Bueno, en realidad ya lo hemos visto en este tema muchas veces, aunque dibujamos la corriente en este sentido, realmente lo que está ocurriendo es que hay electrones que se mueven por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y llegan aquí. Y hemos dicho que en el condensador hay dos placas conductoras, pero que entre esas dos placas hay un material dieléctrico que no conduce. Por lo tanto, los electrones no pueden cruzar el condensador y todos se van acumulando aquí, en esa placa del condensador. ¿Eso qué implica? Que esta placa se va cargando con electrones, con carga negativa. Por lo tanto, en esta otra placa habrá más tensión que aquí. La diferencia de potencial, aquí hay más tensión que aquí, porque aquí lo que tenemos es carga negativa. Bueno, pues durante este periodo se está acumulando entonces carga que genera un voltaje en los terminales del condensador y ese voltaje va creciendo. Esta VC va a ir creciendo. Cuantos más electrones se vayan acumulando aquí, más va creciendo esta tensión VC. Bueno, pues este periodo lo llamamos periodo de transición, ¿vale? El periodo en que se va cargando el condensador es el periodo de transición. Es el periodo durante el cual el voltaje VC va cambiando, ¿vale? Porque al principio estábamos a 0 voltios y de pronto va subiendo. Bueno, pues no se va manteniendo estable, va subiendo. Ese es el periodo de transición. ¿Qué impide que VC crezca por siempre? Es decir, que se vayan acumulando aquí cada vez más electrones, más electrones, más electrones y esta tensión cada vez sea mayor, 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 mayor. ¿Qué es lo que impide que ocurra eso? Porque la batería puede ir suministrando electrones hasta que se agote. Bueno, pues resulta que la carga que se acumula en el condensador va a hacer que VC vaya creciendo y cuando VC crece al mismo valor del voltaje de la resistencia, es decir, cuando VC igual a VBAT, pues en ese punto el voltaje a través de la resistencia es de 0 voltios. Fijaros. Cuando la carga que se vaya acumulando en el condensador haga que VC sea igual a VBAT, ¿vale? Cuando VC sea igual a VBAT, ¿qué ocurre? Que entre este punto y este punto cae VBAT y entre este punto y este punto cae VBAT. ¿Qué tensión cae entonces en la resistencia? Según la segunda ley de Kirchhoff, pues si aquí ya caen VBAT, aquí a la fuerza la tensión tiene que ser 0. En esa resistencia cae una tensión 0. Y por la ley de Ohm, ¿qué implica esto? Tensión igual corriente por resistencia. Eso implica que la corriente también es 0 amperios. Es decir, que en ese punto, cuando VC vale VBAT, deja de circular corriente. Esa corriente vale 0. En ese punto dejan de circular los electrones, ¿vale? Entonces, esto significa que la carga deja de fluir también a través del condensador. Como ya no circulan electrones porque la corriente se vuelve a 0, la carga también deja de fluir, dejan de acumularse electrones en el condensador. La cantidad de carga en el condensador deja de cambiar y por lo tanto el voltaje del condensador se vuelve constante, deja de cambiar y se vuelve constante al valor VC igual a VBAT. Entonces el periodo de transición que hemos dicho que se llamaba ese periodo donde va cambiando el valor de VC ha concluido. Estamos ya en el estado permanente, acaba la transición. Por tanto, después del periodo de transición, el circuito alcanza ese nuevo estado permanente, estacionario, y con un valor VC igual a VBAT. Y permanece en él hasta que se realiza alguna perturbación en el circuito. Es decir, si nosotros mantenemos el circuito tal cual, conectado aquí a la batería, resulta que el condensador se ha cargado al valor VBAT, la tensión entre este punto y este punto es VBAT, y se acaba, permanece así indefinidamente hasta que nosotros hagamos algún tipo de cambio en el circuito. ¿Cuál sería ese cambio? Bajar otra vez el interruptor, ¿vale? Si bajamos otra vez el interruptor, desconectamos nuestro circuito RC de la batería y volvemos a hacer aquí un cortocircuito. ¿Qué ocurre en este caso? Colocamos el interruptor en la posición original, en el terminal negativo de la batería. ¿Y qué ocurre a continuación? ¿Vale? Bueno, pues este es el mismo circuito que teníamos en el estado 1, ahora estamos en el estado 3, pero con una pequeña diferencia. Esta vez C sí tiene carga almacenada, ha almacenado algo de carga.
por lo que hay un voltaje inicial, VC no vale 0 voltios, ahora tiene un valor que hemos visto que era inicialmente VBAT, y hay una diferencia de potencial entonces entre este punto y este punto, es decir, hay más tensión aquí que aquí, es decir, y como este punto es exactamente el mismo que este, ¿vale? Entre este punto y este punto hay una diferencia de potencial. Hay diferencia de potencial entre los terminales de la resistencia. En el momento en que bajamos entonces el interruptor, el voltaje de VCC es igual a VBAT, por tanto, hay una corriente que debe comenzar a fluir a través de la resistencia, porque lo dice la ley de Ohm. ¿Qué tensión cae en la resistencia? Bueno, la resistencia cae justamente esa misma tensión VBAT, ¿vale? Si entre este punto y este punto hay una tensión VBAT, entre este punto y este punto, que es exactamente el mismo que aquí, hay también una tensión VBAT. En esta resistencia está cayendo inicialmente también una tensión VBAT. Por lo tanto, por la ley de Ohm, como la tensión que cae en la resistencia debería ser igual a la corriente por el valor de esa resistencia, si la tensión vale VBAT, pues habrá cierta corriente, ¿vale? Para que se produzca esa diferencia de tensión VBAT. Bueno, pues la carga almacenada en el condensador, esos electrones que había por aquí acumulados, es lo que proporciona esta corriente, ¿vale? Nosotros hemos pensado antes, ¿vale? Si no hay batería, entonces ¿de dónde sale esa corriente? Bueno, pues esa corriente, aunque no haya batería, el condensador hace como de una pequeña batería. El condensador tiene acumulados ciertos electrones y genera cierta diferencia de potencial, igual que ocurre en una batería. Por lo tanto, bueno, pues el condensador está actuando de batería. Y es el que suministra esos electrones, el que suministra esa corriente a la resistencia. Y continuará hasta que se agote la carga del condensador. Cuando esos electrones se agoten porque se estén disipando en la resistencia, pues se acabó el flujo de corriente. Bueno, de esta forma, cuando la carga se va descargando del condensador, VCC, que valía VBAT, va a ir bajando, cada vez tiene un valor menor y llega hasta 0 voltios, cuando ya no queden carga en el condensador, ¿vale? Entonces VCC en ese momento caerá a 0 voltios, entonces la diferencia de potencial de la resistencia también cae a 0 y el circuito ha regresado al estado de equilibrio original, al que vimos en el punto 1, ¿vale? Cuando ya no hay carga en el condensador y ya la corriente cesa. Bueno, por tanto, sabemos que en ese estado 3 el voltaje del condensador VCC, bueno, en estado inicial comienza en 0 voltios, luego aumenta a VBAT y luego, cuando bajamos el interruptor, regresa otra vez a 0 voltios. Vale, esto es lo que hemos visto en estos tres estados. Pero, ¿qué forma tiene ese transitorio de carga y descarga? ¿Se va cargando de forma lineal? ¿Se va cargando de forma logarítmica o exponencial? ¿Qué forma tiene ese periodo de carga y de descarga? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Eso es lo que es la respuesta natural de un circuito RC. Acabamos de ver que el circuito RC más simple consiste en un condensador y una resistencia en serie, ¿vale? Esto que tenemos aquí. Y vamos a calcular la respuesta natural de este circuito. ¿En qué consiste en calcular la respuesta natural? Pues en ponerlo en unas condiciones iniciales, en este caso, cargar el condensador a una tensión inicial V sub O, que en el ejemplo que hemos visto antes sería cargarlo al valor VBAT, ¿vale? Sería en el estado 2, ¿vale? Y una vez que lo cargamos a esa condición inicial, VO, observar qué sucede al pasar el tiempo. Como hemos visto antes, el condensador va a ir descargando su energía almacenada, su carga almacenada a través de la resistencia. Entonces circulará una corriente en el sentido contrario al que se cargó. Fijaros, este condensador cuando se cargó circuló una corriente en este sentido, es decir, electrones que se iban acumulando aquí. Y ahora a la hora de descargarse, los electrones, en vez de irse acumulando así, es al revés. Ahora los electrones lo que hacen, estaban aquí almacenados y se van descargando en este sentido. Por lo tanto, es como si tuviésemos una corriente en ese sentido. Bueno, la tensión a través del condensador va a depender del tiempo. A medida que va pasando el tiempo, esta tensión en el condensador, esa tensión entre este punto y este punto, irá disminuyendo. Vamos a ver qué forma tiene. Para calcular esa tensión vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff, porque la corriente a través del condensador debe ser igual a la corriente que atraviesa la resistencia. Fijaros, el condensador y la resistencia están en serie, por lo tanto esta corriente
es la misma para los dos. Bueno, según la primera ley de Kirchhoff, bueno, y según la relación entre corriente y tensiones que vimos para el condensador y la resistencia, bueno, la corriente que atraviesa la resistencia por la ley de Ohm es V partido R. La V, esa tensión que haya en cada momento, ¿vale?, entre este punto y este punto, partido por el valor de la resistencia. Y esa corriente es también la misma que atraviesa en el condensador. ¿Y cómo se calculaba la corriente en un condensador? Pues ya lo vimos, C, la capacitancia, por la derivada de la tensión en el condensador. Y fijaros, la tensión en el condensador es exactamente la misma que la tensión en la resistencia. Por tanto, esta V y esta V es la misma. ¿Cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Pues eso de resolver ecuaciones diferenciales queda ya bastante lejos. Pero había una cosa. Recordemos que la derivada de una exponencial es otra exponencial. Y lo que tenemos aquí, en esta ecuación, sería por un lado la derivada de v, y si esto lo pasamos al otro lado, nos queda que la derivada de v respecto al tiempo es igual a, pues, menos v, bueno, esto multiplicado por c, menos v partido r. Tenemos aquí esa v y aquí la derivada de v. Y ojo, v va a depender del tiempo, es una tensión que va a ir variando con el tiempo. Por lo tanto, la derivada de v de t es igual a v de t. ¿Cuándo la derivada de una función era igual a esa función? Bueno, pues en el caso de las exponenciales. Recordemos que la derivada de una exponencial era también esa exponencial, ¿vale? Multiplicado por el alfa este que había dentro de la exponencial. Bueno, resolviendo esa ecuación diferencial para v, en nuestro caso, se obtiene que la fórmula del decaimiento es exponencial, ¿vale? Que esta v de t, esa tensión aquí, entre este punto y este punto, esa tensión que cae en el condensador y en la resistencia, va variando con el tiempo de forma exponencial. De forma que esta VO era la tensión que teníamos inicialmente en nuestro condensador, con la tensión que estaba cargado, y se va descargando de forma exponencial a lo largo del tiempo. ¿Veis? Donde VO es la tensión o diferencia de potencial eléctrico entre las placas del condensador en el tiempo, en instante tiempo t igual a 0, cuando lo teníamos cargado inicialmente, y va bajando. Bueno, pues como una exponencial, una función exponencial no puede tener unidades, ¿eso qué significa? Pues que esto que tenemos aquí arriba no puede tener unidades. ¿Vale? Si el tiempo se expresa en segundos, esto de aquí abajo, para que se vayan segundos con segundos, esto de aquí abajo también tiene que ser segundos. Esto significa que el producto RC, ¿vale?, tiene que tener unidades de tiempo. Por eso, al producto RC, a esta multiplicación del valor de R por el valor de C, se le llama también constante de tiempo, porque tiene que estar expresada en segundos, ¿vale? Y normalmente se le denomina con la letra tau, ¿vale? Entonces, tau, la constante de tiempo, es igual a R por C, ¿vale? Bueno. Pues, ¿de qué nos informa esa constante de tiempo? Nos va a informar de lo rápido que descae la exponencial, ¿vale? Este valor RC, esa constante de tiempo RC, cuanto mayor sea, ¿qué ocurrirá con la exponencial? Pues 1 partido t, la variable del tiempo, menos t partido por un número. Cuanto más grande sea este número, más pequeño será la exponencial, ¿vale? Entonces, cuando t es igual a la constante de tiempo, ¿qué ocurre cuando esta t vale RC? Que lo de arriba es menos 1. Cuando el exponente es menos 1, el término exponencial, todo esto, ¿qué valor adquiere? Pues e elevado a menos 1, es decir, 1 partido e, es decir, aproximadamente 0,37. Eso quiere decir que después de que pase una constante de tiempo, es decir, cuando t ha llegado al valor R por C, que es la constante de tiempo, el voltaje en el condensador, es decir, esta tensión, ha disminuido a un 0,37 del valor inicial, es decir, a un 37% del valor inicial. Pues eso es lo que significa la constante de tiempo, ¿vale? Cuando estamos en un estado inicial y ha pasado un valor t de tiempo igual a R por C, resulta que el valor de la tensión que teníamos en el condensador ha disminuido al 37% de lo que teníamos inicialmente.
Bueno, gráficamente, ¿qué significa esto? Bueno, pues que teníamos un valor inicial, una tensión en el condensador V sub O, que se está descargando exponencialmente, veis, esto es una función exponencial, y resulta que el valor donde se alcanza el 37% de este valor inicial depende del producto R por C. Así que si queremos que un condensador se descargue más lentamente, lo que hay que hacer es que ese producto R por C valga más, o aumentando la R o aumentando la C. Si queremos que un condensador se descargue más rápidamente, pues lo que tenemos que hacer es conseguir que el producto RC sea más pequeño, o disminuyendo R o disminuyendo C. Eso es lo que significa el producto RC, la constante de tiempo. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Ejemplo 1. Fijaros, tenemos este circuito tan sencillo, el que hemos dicho antes, el circuito RC, y nos dicen, para la respuesta natural del circuito, sean R 3K, es decir, esta resistencia vale 3 kiloohmios. Este condensador vale 1 microfaradio y la tensión inicial con la que está cargada el condensador es de 1,4 voltios. Nos piden, escribe la expresión para V de T, es decir, cómo va variando esta tensión a lo largo del tiempo, cuánto vale esa tensión cuando el tiempo es igual a R por C y grafica la tensión, dibuja la tensión a lo largo del tiempo. Bueno, pues para el apartado A, escribir la expresión de V de T, lo hemos dicho antes, V de T, esta es su expresión, y ahora sustituimos los valores que conocemos, V sub O es 1,4 voltios, R nos la dan, 3K, aquí lo tenemos, y C nos lo dan, 1 microfaradio, aquí lo tenemos. Bueno, pues ponemos la unidad en micro, es 10 elevado a menos 6, K es 10 elevado a 3 y simplificamos un poco. Y aquí tenemos la ecuación de la variación de esta tensión a lo largo del tiempo, es 1,4 por E elevado a menos T partido 3 milisegundos, ¿vale? 3 milisegundos es nuestra constante de tiempo RC. Para el apartado B nos dicen cuánto vale VT, la tensión, cuando el tiempo ha transcurrido y ha llegado a la RC, R por C segundos. Bueno, pues el producto RC tiene unidades de segundos, como hemos visto antes. RC es la constante de tiempo. Hemos dicho que eran 3 milisegundos. Ya lo hemos calculado antes, lo habíamos puesto aquí. Bueno, pues, ¿qué ocurre cuando han transcurrido justo 3 milisegundos? Es decir, cuando esta T de aquí es 3 milisegundos. Pues eso es lo que estamos poniendo aquí. Cuando esa T es 3 milisegundos, 3 partido 3 es 1. E elevado a menos 1 es pues, aproximadamente 0,37 o 0,3679. Con lo cual, V, una vez que han transcurrido 3 milisegundos, la tensión que tenemos es 0,515 voltios. ¿Vale? Entonces hemos pasado de una tensión inicial de 1,4 voltios a 0,515 voltios. Y esa tensión la tenemos dibujada en la siguiente gráfica en un circulito, ¿vale? Justo este de aquí. Bueno, pues hemos pasado de 1,4 a cuando ha transcurrido un tiempo igual a RC, igual a 3 milisegundos. Aquí está, 3 milisegundos. Resulta que su valor vale alrededor de 0,5. Bueno, pues eso significa lo que habíamos dicho antes, que cuando el tiempo transcurrido es igual a la constante de tiempo RC, el voltaje ha disminuido en un factor de 1 partido n respecto al valor inicial, es decir, a un 37% del valor inicial. Y esto es verdad para cualquier voltaje inicial y para cualquier valor del producto RC. Esto es una regla general de los circuitos RC, ¿vale? Entonces, cuando ha transcurrido una constante de tiempo, resulta que el valor de la tensión es igual a un 37% del valor que tenía inicialmente. Bueno, vamos a ver un ejemplo 2 con otros valores distintos. Ahora nos dicen, suponer que R vale un K, que C vale un picofaradio, que antes era micro, recordad, y que la tensión inicial ahora es 1 voltio. Escribir la expresión de la tensión V respecto al tiempo, cuánto vale la constante de tiempo, dibujar esa tensión V y nos dicen cuántas constantes de tiempo requiere el circuito para que el voltaje disminuya un 95% de su valor inicial, es decir, se haya descargado casi toda la carga
que había aquí en el condensador para llegar al 95% del valor inicial de descarga. Bueno, pues para el apartado A, la expresión para VT, bueno, ya sabemos cuál es, simplemente le damos valores. VO es 1 voltio, R 1 K, C 1 picofaradio. Ponemos unidades y resulta que esta es la ecuación que tenemos para la tensión a lo largo del tiempo. Y fijaros, lo que tenemos aquí abajo es ya lo que nos pide en el apartado B, la constante de tiempo, ¿vale? Dibujamos esa gráfica. Bueno, pues al dibujar la gráfica nos sale esto de aquí, la exponencial. Cuando ha transcurrido una constante de tiempo, que hemos dicho que vale 1 nanosegundo, es decir, a 1 nanosegundo, fijaros que lo que tenemos aquí es pues aproximadamente un 37% de ese voltio que teníamos inicialmente. Eso es lo que significaba la constante de tiempo. Y ahora nos dicen, ¿cuántas constantes de tiempo requiere el circuito para que el voltaje disminuya a un 95% de su valor inicial? Si inicialmente teníamos 1 voltio, es decir, en qué momento decae el 95%, es decir, en qué momento se llega al 0,05 voltios. Bueno, pues fijaros, aquí se llega alrededor de los 3 nanosegundos. Bueno, lo vemos aquí más fácilmente. Al ver la gráfica anterior, vemos que eso ocurre pues alrededor de los 3 nanosegundos. Lo cual corresponde, bueno, la constante de tiempo era 1 nanosegundo, corresponde a 3 constantes de tiempo. Bueno, pues es otra regla general. Cualquier estado transitorio del circuito RC termina alrededor de 3 constantes de tiempo, ¿vale? Cuando han pasado 3 constantes de tiempo, suponemos que ya prácticamente se ha descargado toda la carga que había en el condensador. Y esto es verdad para cualquier voltaje inicial y para cualquier producto RC, ¿vale? Entonces, en todos los circuitos que tengamos RC, pues cuando esté cargado el condensador y empiece a descargarse, sabremos que se ha descargado prácticamente a la totalidad cuando hayan pasado 3 constantes de tiempo. ¿Cómo calcular las constantes de tiempo? Pues ya lo hemos visto aquí. Si sabemos el valor de R y sabemos el valor de C, la constante de tiempo, tau, esto es una tau, no un 2, ¿vale? Es siempre igual a R por C. Cuanto mayor sea R, mayor es tau. Cuanto mayor sea C, mayor es tau. Controlando los valores de R y C, vamos a controlar el valor de la constante de tiempo y así controlamos el decaimiento de esta gráfica. Bueno, pues eso, como resumen, la respuesta natural de un circuito RC es una exponencial, y aquí tenemos la ecuación, donde V sub O, está aquí, es la tensión en el tiempo en el instante t igual a 0, es decir, si tenemos el condensador cargado completamente, pues a partir del momento que se empieza a descargar, y la constante de tiempo, R por C, ¿vale?, es la que nos marca la velocidad de carga o de descarga del condensador. Bueno, en el laboratorio vamos a hacer una práctica con un circuito RC. Y nos podemos llegar a preguntar, bueno, pero es que hemos dicho que en el estado 1 el circuito estaba con el interruptor bajado, no se estaba cargando el condensador. Después tenemos un estado 2 en que conectamos el circuito y lo estamos cargando el condensador a través de una batería y luego bajamos el interruptor y ya lo desconectamos de la batería y empieza a descargarse. Pero se descarga en unos pocos nanosegundos. ¿Cómo vamos a medir nosotros eso? ¿Cómo nos da tiempo a bajar y subir el interruptor en tan poco instante de tiempo? Bueno, en realidad lo que hacemos en el laboratorio para subir y bajar el interruptor es conectar aquí a la entrada un generador de pulsos cuadrados, ¿vale? Un generador de pulsos cuadrados, un generador que tenemos que lo que hace es meter una tensión entre estos terminales que a veces es una tensión de lo que nosotros digamos, imaginaros por ejemplo 5 voltios, pero en otro instante de tiempo baja a 0 voltios, ¿vale? Y baja a 0, 5, 0, 5, de tal forma que hay instantes de tiempo en que entre este punto y este punto hay 5 voltios y en otro instante de tiempo de pronto entre este punto y este punto hay 0 voltios. ¿Qué significa 0 voltios? Como si hubiésemos cortocircuitado esto, como si hubiésemos bajado el interruptor, ¿vale? Esa es la forma de hacer las pruebas en laboratorio para, bueno, pues para ver cómo decae la tensión V sub T en ese circuito, ¿vale? Vamos a nosotros a dibujar esa exponencial que acabamos de ver, la podemos dibujar en el laboratorio, podemos verla en un osciloscopio, pero para hacer eso necesitamos cargar y descargar el condensador. Bueno, pues lo hacemos de esta forma, con un generador de pulsos cuadrados a la entrada, que es como si conectásemos y desconectásemos el interruptor que hemos visto antes.